Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 11, acusaciones de Zofar. Te invito a orar. Padre amante y bondadoso, gracias por tus cuidados y por tu perdón y salvación. Señor, estamos abriendo la Biblia para estudiar este capítulo de Job y para ello invocamos la presencia de tu Espíritu para poder entender lo que deseas enseñarnos. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A esta altura de nuestro estudio ya hemos visto que han hablado Elifaz, capítulo 4 y 5, y Bildad en el capítulo 8. Los dos han pronunciado profundos conceptos, pero ambos se han aferrado tenazmente a la filosofía de que los sufrimientos de Job corresponden con sus pecados. Ahora habla Zofar. Su discurso añade poco de nuevo a las ideas expresadas por sus enemigos. Quizás revela más falta de simpatía, dulzura y cortesía que los otros dos. El violento estallido de Zofar se debe a que Job niega su culpa y trata como de decir que Dios es injusto. Zofar pretende dar respuesta a la queja de Job, acusándolo de desconocer la sabiduría de Dios. El discurso de Zofar se divide en tres partes. La primera parte son los versículos 1 al 6. Leamos. Respondió Zofar el Naamatita y dijo: ¿las muchas palabras no habrán de tener respuesta? ¿El hombre que habla mucho será por ello justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Te burlarás sin que nadie te avergüence? Tú dices: mi doctrina es recta y yo soy puro delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y que abriera para ti sus labios y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? Sabrías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Zofar parece molesto por el discurso tan largo de Job. Lo consideraba un hablador de vanidades. La larga defensa que ha hecho Job y su presentación de la injusticia que estaba viviendo son consideradas por Zofar como dignas de reprensión. Entonces le dice: tú dices, mi doctrina es recta y yo soy puro delante de tus ojos. Job no había usado precisamente las palabras que Zofar le atribuye aquí, pero sin duda Zofar resume el argumento de Job. Jamás había pretendido Job ser sin pecado. De hecho, reconocía que había pecado, pero seguía manteniendo su inocencia porque no había obrado de manera contumaz, sino que era sincero, un hombre de fe y obediente a Dios. Y no entendía por qué recibía el castigo por el que estaba sufriendo. Este versículo reitera la disputa central entre Job y sus amigos. Job aceptaba el testimonio de su conciencia, al paso que sus amigos interpretaban mal el testimonio de sus sufrimientos. Y entonces le dice Zofar que desearía como Job que Dios hablara, pero estaba seguro que sería para mostrarle a Job su error. Es más, se le aclararía, según Zofar, que Dios ha hecho que una parte de su iniquidad sea olvidada. En vez de tratarte como te has quejado con severidad, de ningún modo ha puesto sobre ti las calamidades que mereces. Esta es quizá la más exorbitante acusación presentada hasta ahora en contra de Job. Zofar defiende a sus amigos y sostiene la misma ley retributiva. Job está así porque Dios lo había castigado debido a que había cometido pecados graves. Eso era lo que ellos afirmaban. Y Job, en vez de alegar que es inocente, debe entonces reconocer su pecado y arrepentirse para que Dios pueda restaurarlo. ¿Saben? Una verdad bíblica usada equivocadamente y además expresada sin simpatía, dulzura y amor pueden traer más desaliento que esperanza. Todos debemos recordar
que el objetivo del Evangelio es la salvación de la persona, no su condenación. Lo único que esperaba Job de sus amigos era simpatía, amor, consuelo, pero recibió de ellos acusación, amenaza y desesperanza. La segunda parte de este discurso son los versículos 7 al 12, una descripción encaminada a advertir a Job del conocimiento perfecto que Dios posee, en cuya virtud acusa a cada persona de sus pecados. Leamos. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conoceréis? En longitud sobrepasa la tierra y es más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y se llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Y si Él conoce a los hombres vanos, al ver a sí mismo la iniquidad, ¿no hará caso? Pero un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés nazca hombre. Zofar habla bien respecto de Dios, su grandeza, su poder, su gloria. Tocante al hombre, pues habla de su vanidad y necedad. Zofar, para reforzar su argumento, le pregunta a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? La pregunta lo que hace es revelarnos la idea de la absoluta e incomprensible grandiosidad de Dios. Se habla de las 4 dimensiones, más alto que los cielos, más profundo que el Seol, su longitud sobrepasa la tierra y es más ancha que el mar. Mediante estas preguntas con las cuales divide esa majestuosa descripción de Dios, Zofar se propone impresionar a Job con la idea de la insignificancia del hombre en contraste con la grandiosidad del Ser Supremo. En vista de la grandeza de Dios, Zofar argumenta que si Él decide ir en contra de una persona para aprisionarla y para llamarla a juicio, ¿quién podrá impedírselo? Seguramente Job no tenía derecho a cuestionar el comportamiento de Dios contra él. Y le recuerda a Job que Dios sabe distinguir entre una persona justa a una que es vana, y le presenta una figura. Pero un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés nazca hombre. Es decir, un individuo tan intratable, indómito y terco como un borrico salvaje, a pesar de eso puede ser transformado en una persona auténtica. La tercera parte de nuestro estudio de este capítulo de Job son los versículos 13 al 20 y parece un llamado al arrepentimiento que le hace Zofar a Job. Leamos. Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti y no consientes que en tu casa more la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, no encontrarán refugio y toda su esperanza será dar su último suspiro. Aquí Zofar comienza su exhortación pidiendo a Job que se arrepienta. Al hacerlo usa un argumento similar al que empleó Elifaz. Zofar exhorta a Job a que repudie el pecado del que está seguro que es culpable Job, como un requisito previo para volver a la tranquilidad y a la felicidad. Cuando te hayas arrepentido de tus pecados, afirma, encontrarás confianza y seguridad y no tendrás temor. Entonces su sufrimiento es como un chaparrón de lluvia o un arroyo crecido y turbulento que una vez amenazan sumir todo, pero pronto pasan. Así la desgracia de Job se volverá insignificante ante él mañana, que aparecerá más brillante. Ante el panorama oscuro que ha presentado Job, Zofar responde prometiendo un futuro de luz como el del mediodía y el de la mañana. Y entonces podrás mirar alrededor y podrás descansar. Zofar prevé que Job nuevamente será un varón distinguido. La gente vendrá a él en procura de consejo. Si aquí hubiera terminado el discurso de Zofar,
pues Job podría haber sido consolado con su discurso, puesto que retenía la esperanza de reintegrarse al favor de Dios y de retornar a la felicidad. Pero como si hubiese querido acentuar su opinión desfavorable de la conducta y del carácter de Job, no concluye con palabras alentadoras, sino añade un pasaje que suena a condenación. Versículo 20. Pero los ojos de los malos se consumirán, no encontrarán refugio y toda su esperanza será dar su último suspiro. La esperanza del justo vive hasta que logra su realización plena en el cielo. Lo acompaña en la salud y lo sostiene en la enfermedad. Lo alienta en la sociedad y es compañera en la comunidad. Da significado a la vida y lo sostiene frente a la muerte. El pecador no tiene una esperanza tal. Para él, toda esperanza fenece cuando se descorre el velo de la muerte. Estas palabras de Zofar fueron como un golpe sobre las heridas abiertas de Job. Causan más dolor que alivio y complican en vez de dar solución. Job está en una situación triste, con una llaga desde la cabeza hasta los pies. Recién enterró a sus hijos, recién perdió todo lo que tenía, recién vio a su esposa sumida en la desesperanza. Y vienen a verlo sus amigos, en quienes espera simpatía, consuelo, palabras de aliento, pero ellos vienen y le dicen: tú estás allí por tu pecado, tus hijos murieron por tu pecado, tú perdiste todo por tu pecado, tú estás enfermo por tu pecado. Ninguna palabra de aliento y consuelo, solo condenación y amenaza. Este no es el Evangelio de Jesús. Esta actitud de los amigos de Job no describe correctamente tampoco la justicia de Dios. Apreciados amigos y hermanos, no tratemos de explicar las fatalidades ajenas condenando a los demás, sino llevándoles esperanza a quienes necesitan entender el amor de Dios. El centro del Evangelio es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto es lo que el mundo necesita. Necesita del amor de Dios. Por eso te invito a conocer a Jesús y a rendir tu vida a Él para que te guíe por sendas de paz y salvación. Que el Señor te acompañe y te dirija, es mi oración por ti. Amén.